Capítulo 9. Todo este capítulo 9 nos relata la historia de un hombre ciego de nacimiento. ¿Recuerdan, no? ¿Recuerdan cómo empezó este capítulo? Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y decidió sanarle. Decidió darle la vista. Un hombre que nunca había visto. No sabía lo que era ver. Y Jesús pasó por ese lugar y decidió darle la vista. Y dice la palabra en los versículos siguientes que este hombre, luego que fue sano, fue a su ciudad y comenzó a contarle a sus vecinos lo que había sucedido en su vida. Algunos rápidamente le reconocieron: este no es el que estaba ciego, no es el mendigo que estaba ciego. Algunos decían: bueno, parece, será el mismo. No puede ser. Si nosotros le vimos nacer ciego, nunca vio. Siempre tuvo que ser acompañado por sus padres, por su hermano. Y ahora lo vemos caminar solo. ¿Será él? Y vemos que este hombre empezó a contar con lujo de detalle quién lo había sanado y cómo lo había sanado. El versículo vamos a leer antes de comenzar en el 13, los dos versículos anteriores, el 11 y el 12. Dice: respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Me imagino este hombre con el gozo que contaría esto. Tendría grabado en su mente cada paso que había dado hasta que comenzó a ver. Entonces les dijeron: ¿dónde está él? Le preguntaban por Jesús. Y él dijo: no sé. Llevaron vamos a leer a partir del 13 hasta el 17. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Vemos que luego de ese día, no nos cuenta acá cuántos días pasaron, pero seguramente fue muy próximo a lo que había sucedido. Fue llevado este hombre ante los fariseos, ante los líderes religiosos, ¿no? Seguramente en su barrio, en su ciudad, se empezó a alborotar. El ciego ve y Jesús lo sanó. Y esto llegó a oídos de los fariseos y lo citaron, porque encima eso había sucedido un día de reposo. Vemos que Juan aclara, ¿no? Juan aclara el por qué iba a empezar este conflicto con los fariseos. Porque sucedió este milagro un día de reposo. Y en este versículo 13 comienza un extenso interrogatorio de estos fariseos que va a durar hasta el versículo 34, si no me equivoco. Sí. Hasta el 34, estos fariseos se interrogan, le hacen más de una vez la misma pregunta a este hombre que había sido ciego, citan a los padres, porque ya no creían que verdaderamente había nacido ciego. No, este para mí que nos está engañando, dice, este se hizo ciego durante todos estos años, y hoy viene a decir que
que fue sanado. Citaron a los padres para que atestiguaran. Podemos ver en este relato que los que verdaderamente estaban ciegos eran estos judíos. Ellos verdaderamente estaban ciegos. Ellos verdaderamente no podían ver. Tenían al Salvador enfrente. Tenían al Mesías enfrente, aquel que estaban esperando. Y no lo podían ver. Los verdaderos ciegos eran estos hombres. Juan remarca claramente lo que estaba sucediendo en ese lugar. Estos hombres, una vez más, buscan acusar a Jesús, porque Jesús hizo un milagro en el día de reposo. ¿Recuerdan? Ya en el mismo libro de Juan había sucedido. ¿Se acuerdan Juan capítulo 5? Con el paralítico que estaba al costado en el estanque de Betesda. Y Jesús fue y le sanó. ¿Qué fue lo que estos fariseos hicieron apenas empezaron a ver que el paralítico caminaba? ¿Cómo llevas tu lecho en el día de reposo? Le dice. Estás trabajando. En lugar de ver el milagro que había sucedido en la vida de este hombre, 38 años postrado. Yo me imagino la cara de este hombre cuando empezó a caminar. Se reía solo. La cara de felicidad que tendría. Y los fariseos fueron a decirle, ¿qué estás haciendo? Ciegos, no podían ver, acusando a Jesús de hacer estos milagros en el día de reposo. A ellos no les importaba. Más de una vez Jesús le acusó de no tener misericordia. Estos hombres aparentaban ser piadosos, pero no le importaba nada del prójimo. No le importaba la necesidad que el prójimo tenía. Por eso actuaban de esta manera. 38 años postrado y lo único que le interesaba es que estaba cargando su lecho un día de reposo. Este hombre ciego de nacimiento. Y lo buscaban, no para gozarse con él, no para alegrarse que su vida había sido transformada, sino para acusarle y acusar a Jesús de lo que había sucedido. Para ellos era más importante obedecer puntillosamente las restricciones impuestas por ellos mismos. Porque ellos habían puesto estas restricciones, hermano. Dios había mandado guardar el día de reposo. ¿Pero para qué era el día de reposo? Para adorar al Señor. Un día dedicado a Él. Un día para tener misericordia por aquellos que estaban necesitados. Pero no, ellos comenzaron a cargar a los hombres con un montón de reglas que ellos hicieron, no que Dios había establecido en su palabra. Reglas que eran pesadas, dice Jesús, que ni ellos las querían cargar, pero se las imponían a los demás. Y dentro de estas reglas estaba prohibido poder amasar. Todo aquello que fuera trabajo, o que ellos consideraban que fuera un trabajo, estaba prohibido hacerlo. Y Jesús ese día hizo un pastón, ¿no? Lodo, saliva, amasó un poquito y le untó los ojos al ciego. Y ya eso era suficiente para decir, quebrantó el día de reposo. Es un pecador, no cumplió. Fíjense qué cegados que estaban estos hombres. Que el sanar en un día de reposo era pecado. No podía haber tratamiento médico ese día. Solamente aquel que estaba en juego su vida. Si alguno tenía un problema que podía morirse, bueno, ahí lo autorizaban. Pero el ciego no se iba a morir. Entonces no
¿Por qué el día de reposo? Aquel que se quebrara una pierna o algo puede esperar otro día. Ese día no había nada para hacer. En lugar de adorar a Dios, en lugar de guardar ese día, adorando a Dios, sirviendo al prójimo, ellos buscaban ser alabados ellos mismos. Les gustaba mostrarse piadosos. Hacían todo esto porque querían que todos vieran que ellos guardaban al pie de la letra lo que Dios había dicho y no se daban cuenta que estaban haciendo todo lo contrario. Eran ciegos que guiaban a otros ciegos. Jesús les dijo a estos hombres: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Cargaban a los demás con cargas pesadas, pero ellos ni con un dedo lo hacían. Mostraban algo que no hacían. Y estos hombres atacaban a Jesús. Estos hombres buscaban acusarle de esta manera. Como vimos en el capítulo 5, dice que cuando vieron que Jesús quebrantó el día de reposo, quisieron matarle. Y esa intención en su corazón nunca se fue. Su deseo era matarle. Y estaban esperando otra vez que pasara algo para acusarle. ¿Ustedes se piensan que Jesús no sabía esto? Jesús conocía. Jesús sabía. No fue algo casual que Jesús hiciera ese milagro justamente en el día de reposo. Jesús, al sanar a este hombre, iba a dejar expuesto dos cosas muy importantes. Primero, la hipocresía de estos judíos, que decían servir a Dios y lo que menos hacían era eso. Que decían obedecer los mandamientos de Dios y lo que menos hacían era eso. Iba a dejar expuesto la hipocresía de estos hombres. Y lo segundo, más importante, que le iba a mostrar que era el Señor del día de reposo. Jesús es el Señor del día de reposo. Jesús es el Señor de todo. Él iba a mostrar su autoridad, hermanos. Iba a sanar en ese día. Y no era un milagro más. Era un milagro nunca visto. Sanar a un ciego de nacimiento. Era algo extraordinario. Era algo que nunca había sucedido. Sanar a un ciego de nacimiento. Jesús lo hizo en ese día, dejando establecido que es el Señor del día de reposo. El versículo 15 que hemos leído dice: volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Fíjense la respuesta de este ciego, qué distinta a la respuesta con los vecinos. Él no engañó, él no mintió, dijo la verdad, pero fue escueto, no dio mucha explicación. A los vecinos le dijo dónde fue, cómo lo hizo. Acá le dijo simple: me puse lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Ya está, lo justo y necesario. Este hombre sabía qué es lo que estos judíos estaban buscando. Sabía que no le interesaba realmente el milagro que había sucedido en la vida de él. Lo único que buscaban era acusar a Jesús. Pero vemos que más allá de la respuesta escueta, simple, este hombre dijo la verdad. Dijo lo que sucedió. No ocultó nada. Dijo tal cual lo que había pasado. No tuvo temor. Sabe que este hombre sabía que el decir la verdad le podía traer consecuencias. Vamos a ver al final que le trajo consecuencias. Buenas para con Dios, malas para los judíos,
para aquellos que le estaban acusando. Él sabía que el decir la verdad podía traer consecuencias, pero no ocultó lo que sucedió. Ni quién lo hizo, ni cómo lo hizo. Y esto es importante para nosotros, hermano. Que siempre podamos decir la verdad. Aunque la verdad muchas veces va a traer consecuencias. Que siempre podamos predicar lo que creemos y vivir lo que predicamos. Esto es tan importante. Muchas veces esto va a traer consecuencias contrarias a lo que deseamos. Muchas veces nos va a hacer padecer. Muchas veces nos va a hacer perder cosas. Pero qué importante es decir lo que creemos, confesar lo que creemos. Este hombre no tuvo temor. Estaba delante del Sanedrín, de los líderes religiosos, que estaban ahí para juzgar lo que había sucedido. Pero él no dudó en decir lo que había pasado. El versículo 16 dice: entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entre estos mismos líderes judíos comenzaron a discutir entre ellos. Unos decían categóricamente: este hombre es pecador, porque quebrantó el día de reposo. No puede provenir de Dios. Este hombre no procede, no proviene de Dios, porque es pecador. Y otros, viendo la señal, creyendo, dijeron: pero no, un hombre pecador puede hacer estas señales. Hermanos, siempre Jesús va a traer conflicto. Siempre Jesús va a abrir las aguas. No va a haber imparciales. O se está de un lado o se está del otro. O crees o no crees. O le seguís o no le seguís. ¿Le amás o no le amás? No puede haber un punto intermedio. No puede haber algo, bueno, estoy con un pie acá y con otro acá. No. Y Jesús trae conflicto. El creer en Él trae conflicto. Trae muchas veces padecimientos, sufrimientos. El milagro que Jesús había hecho había sido terrible. Un ciego de nacimiento había recibido la vista. Y esto comenzó a crear conflicto entre estos líderes religiosos. Y este conflicto lo produjo Jesús. Jesús era la causa de esta disensión. Estaban aquellos que descartaban de plano que Jesús procedía de Dios. No, este hombre no procede de Dios, es un pecador, decían. Y había otros que veían las señales y decían: ¿cómo puede ser que un pecador haga estas señales? Conflicto. Y el mismo Jesús nos dice en Mateo capítulo 10, búsquelo si quiere. Mateo capítulo 10, versículo 34. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá.
Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús está diciendo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y esto a veces, este pasaje a veces puede confundir a algunos, ¿no? ¿Jesús acaso no es el príncipe de paz? Jesús nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. No vino a traer paz, y sí, es verdad. Vino a reconciliarnos con el Padre. Estábamos en guerra, y Él vino a hacer la paz, para que nosotros pudiéramos tener paz para con Dios, paz para con nuestros semejantes. Pero Él vino a traer conflicto, hermano, con el Evangelio. Él vino a traer conflicto. El Evangelio produce conflicto en la vida del hombre, porque cuando comienza a creer, cuando es nacido de nuevo, su vida es totalmente transformada. Y fíjense que ese conflicto, dice Jesús, ¿dónde está? En el hogar, con aquellos que tienen cercano, con aquellos que viven todos los días. ¿Quién me conoce a mí como vivo yo? Mi esposa, mis hijos. Ellos me ven todos los días. Y si realmente yo he nacido de nuevo, mi vida lo va a reflejar. ¿Y el conflicto cuál va a ser? Yo antes amaba el pecado, ahora lo aborrezco. Antes yo practicaba el pecado, hoy ya no lo practico más. Y no solo que no lo practico, sino que lo condeno, que lo señalo. Ya no me da lo mismo. Y hermano, y esto trae conflicto. Cuando yo marco el pecado, trae conflicto. Cuando yo digo esto a Dios no le agrada, trae conflicto. Antes servía a un Señor que no era Dios. Y ahora sirvo a un Señor que es Dios. Y muchas veces en el hogar pasa. Unos sirven a un Señor y otros sirven a otro Señor. Y hermano, en ese hogar no puede haber paz. Yo puedo tener paz en mi corazón, porque Dios me da de su paz. Pero en ese hogar no va a haber paz, va a haber conflicto. Si yo vivo como Dios quiere, va a haber conflicto. Si yo predico y vivo el Evangelio, va a haber conflicto. No voy a tener conflicto con el verdulero de a 3 cuadras. No, en mi casa. Con mi papá, con mis hermanos, con mi mamá. Por amar a Cristo por sobre todas las cosas. Por seguirle a Él, cueste lo que cueste. Esto es el Evangelio, hermano. Y Jesús nunca ocultó esta verdad. Jesús nunca ocultó el costo de seguirle. No dijo, sígame, que todo le va a ir perfecto. No, de entrada Jesús le dijo, el seguirme tiene un costo. Hay que pagar un precio. Tienen que negarse a ustedes mismos. Tienen que tomar su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Estar dispuesto a morir todos los días, a mi voluntad, para vivir para Él, para servirle a Él. Hermanos, cuando Jesús se manifiesta, ya nuestra vida no es la misma. Cuando Jesús obra en la vida de una persona, esa persona no puede ser indiferente. No puede vivir como si nada hubiese pasado. Este hombre ciego, que había sido ciego, vemos que rápidamente, en la luz que Dios trajo en su corazón, empezó a obrar. Le contó a sus vecinos, se presentó ante el Sanedrín, diciendo la verdad. No podía ocultar lo que había pasado. No podía ocultar lo que creía. Cuando comenzamos a vivir realmente como Dios quiere, ahí tenemos problemas. Ahí tenemos problemas. Por eso muchas veces, hermano, le decimos que aquellos lugares donde dicen, bueno, vení a Cristo, que se te van a terminar todos los problemas, tenga cuidado, porque la Biblia no nos enseña eso.
Al contrario, muchas veces los problemas se multiplican. Pero lo más importante es que el Señor tiene el control de todas las cosas. El Señor tiene el control de todo. Él tiene el gobierno de nuestra vida y de toda situación. Cuando comenzamos a seguir a Jesús, cuando comenzamos a creer en Él, amarle por sobre todas las cosas, estos conflictos se manifiestan. El versículo 17 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y dijo, que es profeta. Estos fariseos incrédulos volvieron al ciego. Este conflicto entre ellos, que unos decían puede ser, que el otro decían no puede ser, se lo tiraron al ciego. A ver, vos que sos acá el que causaste todo el problema. ¿Qué decís vos? ¿Quién es este hombre, este Jesús? Y el ciego empezó a temblar. No. ¿Qué es profeta? Dijo. Ustedes no lo pueden ver, pero yo sí, dijo el ciego. Yo pensaba, ¿qué pasaría en la cabeza del ciego en ese momento? Tanto estudio estos hombres. Tanto, mira cómo están vestidos. Y no pueden ver a Jesús. Esto nos habla de la soberanía del Señor. Esto nos muestra que si el Señor no abre nuestros ojos, hermano, no le podemos ver. Es imposible. Más cerca que estos fariseos, nadie, humanamente. ¿Ustedes se piensan que nosotros estábamos más cerca? Años luz estábamos. Y no le podían ver. Y este ciego, qué paradoja, que nunca vio, le pudo ver. Creyó en él. Y dijo, es profeta. No es que era un valiente este ciego, sino que Jesús ya estaba obrando en su corazón, hermano. Estaba seguro. Es profeta. Expresó lo que él creía sin temor. Sabía que Jesús había sido enviado de Dios. Por eso dijo es profeta. ¿Qué era un profeta? Un enviado de Dios. Dios le había enviado. Él sabía que, mientras estos dudaban y decían, no, este es un pecador, el ciego dijo, es un enviado de Dios. Este hombre es un enviado de Dios. Seguramente muchas cosas no comprendía, como aquellos que recién comienzan en el camino del Señor, ¿no? Muchas cosas no comprendemos, pero tenemos una seguridad, una certeza de que Jesús es el Señor, de que Él es Dios, de que Él hizo algo en nuestra vida y le creemos a Él y nos gozamos en Él. Estaba seguro este hombre que Jesús provenía de Dios y no tuvo temor en confesarlo. Hermano, aquel que está seguro que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, que está seguro que algo sucedió en su vida, no tiene temor en confesarlo. No se calla, no cierra su boca, sino que lo confiesa con su lengua y con su vida, que Jesús es Dios. Mateo 10, capítulo 10, versículo 32. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquel que reconoce a Cristo será reconocido por Él delante de Dios, delante de su Padre, como su seguidor. Amén. Yo le puse como título a este mensaje, Jesús, la gran diferencia. El que hizo la diferencia fue Jesús. Ese día Jesús creó un conflicto más en el corazón de estos hombres, pero no le podían ver. No podían ver, sus ojos estaban cegados. Pero en ese día este hombre que había estado ciego, no solamente podía ver físicamente, sino que espiritualmente podía reconocer al Mesías, podía reconocer al Salvador.
Y vamos a ver más adelante cómo termina esto que comenzó. Hermano, como dice la palabra, el que comenzó en nosotros la obra, la va a perfeccionar. Si Dios arranca su obra en nuestro corazón, ¿sabe una cosa? Él no se detiene. Él continúa. Él sigue obrando.